Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Beatriz. Pero vete el sábado, a ver si te puedes ir. Katy Camarillo, seguro que sí la veo. Araceli, yo pienso también. ¿Sí? Yareli, ¿qué tal? Bueno, tú estás allá por Cuernavaca. Vicky, qué gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, qué gusto de saludarlos a todos. Un poquito de sueño, no sé por qué. Gracias, Katy. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros. Gracias. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Bueno, mis hermanos, pues vamos orando para empezar la prédica de este martes, que es por Instagram, pero ya nos hemos acostumbrado, pero lo bueno es que nos acostumbramos más a estar de manera presencial, ¿no? Entonces vamos a orar, mis hermanos, yo te invito. Georgette, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, ¿sí? Bienvenida. Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Lulú, qué gusto. Ya tenemos la buena noticia de que ya hay muchos anotados para la reunión del sábado y confirmados, aunque queda el día de mañana para poderle avisar a este señor el número de servicios que nos va a atender para el sábado. Así es que te pido que llegues a la hora, estamos citados a las 7. Pues para empezar, a más tardar 7:15, 7:20, empezar ya con todo el servicio, porque luego se nos va mucho tiempo y hay que cubrir todo un programa que, bueno, gracias a Dios que podemos celebrar el cumpleaños del Señor Jesucristo, ¿no? Amén. No sabemos si nació en diciembre, pero lo único que sabemos es que sí nació, y eso lo tenemos totalmente claro en la palabra de Dios, que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Amén. Amén. Entonces oremos, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios de los siglos, al único y Dios soberano sobre todas nuestras vidas, Señor, y soberano sobre todo el universo y la tierra, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros y nos perdones de todo pecado, maldad, transgresión, de este cuerpo de iniquidad, Señor, que nos hace pecar, Señor, pero mi Dios, tú lo has permitido porque todo lo que tú haces es bueno, Señor, que nosotros podamos terminar con el pecado en nosotros, Señor, siguiéndote a ti para que tú puedas ver en nosotros, Señor, esos varones y mujeres que formaremos ese cuerpo de Cristo allá en el tercer cielo, que es la nueva Jerusalén, la que baja del cielo, Señor, y que se instalará aquí, Señor. Padre precioso, gracias por toda la obra que estás haciendo en nosotros. Danos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos por tu misericordia. Danos, ten misericordia de nosotros y danos conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos por tu precioso Espíritu, a fin de que estemos cada día más arraigados y cimentados en amor, para que Cristo sea formado en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, yo quisiera que abrieras tu Biblia en Números 16, en el libro de Números 16. Vamos a hablar el día de hoy del pecado de Core, ese pecado que Core cometió,
que se le llama así porque tuvo envidia. Y sabemos que la envidia es un pecado. Tuvo envidia y dices, bueno, eso le pasó a Core. Pero en nuestro caminar en Cristo hemos visto muchas veces que esa debilidad de la carne que se llama la envidia, la hemos visto manifestada en algunos hermanos y convencen a otros, y hay una manera de una manipulación ahí que hace que ellos pierdan, o sea, para su propio mal, como dice el hermano Wayne, cuando alguien está mal y dice, hermano, fulano de tal está mal, está haciendo mal esto y el otro, y el hermano Wayne, en lugar de decir, pues hable con él, ore con él, convénzalo, lo único que contesta el hermano Wayne es, hermano, para su propio mal, para su propio mal. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Para su propio mal. Entonces, esta situación de estas envidias, de este pecado de Core que viene aquí en el libro de Números 16, pues sucede con el ser humano, es decir, cualquier persona que traiga la carne y luego puede convencer a otros y entrar en rebelión contra los designios de Dios, ¿no? Porque todo lo que sucede en la iglesia, mis hermanos, todo lo que sucede en la iglesia es porque Dios lo ha puesto así, o sea, no son ni caprichos ni ideas de hacerlo. Entonces, sí, muchas veces sucede que Dios quiere hacer algo y nosotros tenemos que responder a lo que nos pone en el corazón. No nos habla audiblemente porque no lo siente así necesario. Yasmín, ¿qué tal? No lo siente el Señor así necesario, no nos habla audiblemente, pero nos pone en el corazón que hagamos ciertas cosas, y eso nos pasa a todos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es lo que Dios, y más si está en su palabra, actuar conforme a lo que está diciendo su palabra. Si no fue la voluntad de Dios, mira, mi hermano, simplemente te regresas y vuelves a retomar tu camino y sigues esperando en el Señor, porque el Señor es el que hace toda la obra, y mucho más cuando Dios dispone que tú, siendo el cuerpo de Cristo, el Señor te está preparando, y en el tiempo adecuado el Señor te va a poner a funcionar en su cuerpo como algo activo para la iglesia, para el evangelismo, para que sucedan todas las cosas. Si es que vamos a ver este error que tuvo Core, que tenemos que identificarnos de no caer nosotros en esta situación de lo que le pasó a Core, ¿no? A este varón, que la rebelión que tuvo Core. Abre tu Biblia en Número 16 y dice: Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, la tribu de Leví era la tribu que Dios había escogido para que moviera la tienda y movieran todos los utensilios del templo, desde el arca. Es decir, el levita era alguien importantísimo para mover todas las cosas. Pero Dios a la vez quería, cuando Él ya sacó al pueblo de Egipto, quería que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes, pero ellos mismos no estuvieron de acuerdo. Así es que al no quererse tratar con Dios, entonces Dios dijo, bueno, entonces voy a poner a los levitas para que muevan mi campamento, muevan el arca, muevan el lugar del tabernáculo del lugar. Pero voy a poner a los sacerdotes, que en ese caso escogió a Aarón y a sus hijos, ¿no? Y entonces, y el sacerdote va a ser el que va a entrar a mi presencia, es el que voy a tener ahí una comunión con él, y él va a estar hablándoles a ustedes. Entonces, Moisés era un sacerdote porque entraba a la presencia de Dios, ministraba a Dios, Aarón también, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo Dios organizó, pero vamos a leer, mira, rápidamente, en el versículo de Éxodo 19,
19:4. Mira, vete ahí un ratito rápidamente a Éxodo 19:4. Dice el Señor: vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, os he traído a mí. Qué impresionante, mis hermanos. Les dice a todo el pueblo judío: ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo yo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. O sea, no importó que se atravesara el mar, no importó nada, yo me los traje aquí de una manera sobrenatural, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mis voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ustedes me serán un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y aquí te puedes tú ubicar, tú tienes un pacto ahora con Dios, porque Dios estableció un nuevo pacto, donde Él manda a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y ahí formar el cuerpo de Cristo. Octavio, ¿cómo estás? Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, tú me serás un especial tesoro. Tú, mi hermano, eres un especial tesoro para Dios. Por eso, cuando nos desviamos, cuando caminamos por caminos incorrectos, Dios nos regresa, pero nos regresa verdaderamente arrepentidos, pero somos su especial tesoro. O sea, Dios es celoso. Dice: si soportas la disciplina de Dios, Dios te toma como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel que no es reprendido o disciplinado por sus padres? Todos los que son hijos, si no, dejaríamos de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces Dios, para Él somos todos un especial tesoro sobre todos los pueblos que existen todavía. Recuerda, el único que te hizo llegar a Cristo fue el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre. Entonces tú estabas, pues a lo mejor duro, lo que sea, pero hubo una intercesión de otros hermanos: llámalo a Cristo, o porque es una promesa: Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor te llama a Cristo, y el Señor, el Padre Celestial, te pone, ¿sí? Rodolfo León, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor te pone en el cuerpo de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, eres un especial tesoro para Dios, ¿sí? Dice el versículo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero recuerda: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, pacto. El versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y ustedes me van a ser un reino de sacerdotes, ¿sí? Entonces, en este momento, Dios sí quería que fueran un reino de sacerdotes, pero el mismo pueblo no aceptó. Mira, Éxodo 20:19 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿sí? Que no hable Dios con nosotros. O sea, ¿qué es un sacerdote, mi hermano? Alguien que intercede por todos, ¿sí? Por todas. Tú eres un sacerdote en tu casa, varón, tienes que interceder por tus hijos, por tu embarcación, que es tu esposa y tus hijos, ¿no? Y bueno, para aquellos casos que no es el varón en que intercede, porque el varón luego es muy tibio, pues tiene que estar la esposa intercediendo. Y también es un sacerdote, porque un sacerdote habla con Dios y Dios habla con nosotros. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Buenas noches.
y Dios habla con nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes. Desde el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes. Todos podemos estar hablando con Dios, y ese es un gran privilegio. Cuando tú oras, tienes que estar plenamente convencido de que estás hablando con Dios, y Dios te contesta y te muestra los misterios, su voluntad. Entonces eres un sacerdote. Pero ellos no querían que ser sacerdotes, ellos no quisieron ser ese reino. Entonces, al ver que el pueblo no quería, ¿sí? Al ver que el pueblo no quería ser sacerdotes, Dios decidió que Aarón y sus hijos fueran los sacerdotes, y desde luego Moisés, porque Moisés hablaba con Dios y recibía instrucciones y todo, pero los demás no quisieron. Y sin embargo, vamos a ver aquí otra vez nuevamente, regrésate al libro de Números 16, ¿sí? Y ve que este Core, hijo de Izar, hijo de Cot, hijo de Leví, entonces era hijo de los que servían para el servicio de la iglesia, es decir, los levitas, encargados de la alabanza, encargados de mover la tienda, encargados de todo lo que tenía que ver de los utensilios del templo, de tener todo al día. O sea, su función de ellos era que hubiera aceite siempre, que hubiera esto para que el sacerdote estuviera prendiendo ahí las lámparas constantemente, que hubiera panes sin levadura. Todas esas cosas las tenían que, Susi, ¿cómo estás? Todas esas cosas las tenían que poner los levitas. Entonces Dios les dio un lugar especial. Y dice aquí en el versículo 2, en el mismo 1, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Qué hicieron? Tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Fíjate nada más, ellos convencieron a 250, se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. Ahora, ¿se estaban levantando contra Moisés? No, se estaban levantando contra Dios. Se estaban levantando contra Dios. Toda situación que a ti en la iglesia no te agrade, ¿por qué fulano está haciendo esto? ¿Por qué sutano puso a este lugar, a aquello? Todo eso, que quién puso al pastor, que quién puso a su esposa para que esté aconsejándonos, todo esto viene de Dios, todo viene de Dios. Y la palabra de Dios lo podemos ver muy claramente cuando tú le dices a una persona, esto, yo no me puse por mí mismo, yo no puse a fulano por mí mismo. Todos siempre estamos esperando el fruto de cada persona. Si esa persona que llega y el pastor le da un cargo y esa persona empieza a dar un buen fruto, significa que está la unción de Dios sobre esa persona para ese ministerio, para esa actividad, para todo, porque fue Dios quien decidió que estuvieran ahí. Fue Dios quien decidió, entonces no es el hombre. Entonces aquí vemos a este Core junto con Datán y Abiram y a On, entonces que convencieron a 250 varones de que Moisés estaba mal, ¿no? Pero Moisés estaba obedeciendo a Dios, ¿sí? 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, y de los del consejo, varones de renombre. O sea, convencieron a gente muy ubicada, o sea, ministros, pues, o sea, podemos decir, convencieron a otros que ya no eran nada más pueblo, ya eran servidores, eran bueno, no se diga Core, era hijo de Leví, ¿sí? Y dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, entonces, si se levantaron contra Moisés y Aarón, se levantaron contra el sacerdocio que
ellos mismos no quisieron, y Dios puso a Moisés y puso a Aarón y a los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces se levantaron contra Moisés y Aarón, dice en el versículo 3, y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y nadie estaba diciendo que no, simplemente el celo que tenía Core era porque era Moisés y no ellos. ¿Por qué el único que tenía que hablar con Dios era Moisés? ¿Por qué tenían que obedecer a Moisés? Pues, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ahí un cargo que Dios te puso como servidor de la iglesia, si Dios te puso, va a haber fruto. Y entonces, eso no quita que va a haber un momento donde va a haber hermanos que no les gusta o que quieren ir en contra, ¿no? Entonces, dice, se juntaron, dice ella, basta ya de vosotros, porque toda la congregación de ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, o sea, no en medio de ti, Moisés. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? ¿Por qué nos vienes tú a mandar, Moisés? ¿Por qué vienes tú a dirigirnos? ¿Por qué tienes que ser tú, no? Entonces, mira, mi hermano, yo recuerdo un tiempo ahí cuando nos reuníamos ahí en el Hotel Flamingos, ¿no? Algo así. Yo me acuerdo un hermano que decía, a ver, ¿por qué Joaquín y Yolanda son los que tienen que orar por los que quieran oración? ¿O por qué tienen que ir a ellos si Dios nos usa a todos? Dije, bueno, pues sí, Dios nos usa a todos. Entonces decía, bueno, pues yo te voy a decir que a partir de este domingo yo también voy a estar allá al frente para que el que quiera oración se acerque ahí conmigo, porque yo también puedo orar por él, para que esa persona, dije, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces la verdad es que yo nunca me quedo esperando. Siempre decimos, el que quiera una oración, pues aquí estamos para servirle, ¿no? Entonces yo me bajo del púlpito, ahora ya no puse estrado, pero simplemente dejo el micrófono y me empiezo a acercar a platicar con algunos de una manera como todos lo hacemos para hacerlo de una manera social. Pero llegan las ovejas de Dios, ovejas del Señor Jesucristo. Y entonces, oye, pastor, yo quisiera que orara usted por mí. Pues claro, si Dios te lo puso y Dios me va a usar, pues adelante, ¿no? Pero no estoy buscando a ver por quién voy a orar, o sea, oye, ¿qué vas a querer oración? No vas a querer, acuérdate que te gustaba y te va a ir muy bien, ¿no? Solamente en aquellos nuevos que se acercan para decir, a presentar a su familia, o comentar que les gustó mucho la plática que dio Dios, que no di yo, pero para ellos en ese momento fue este señor o fue esta señora. Y entonces en ese momento cuando sucede eso, pues ellos no están acostumbrados a que se ore por ellos, pero van a dar las gracias. Entonces sí les digo, déjenme orar por ustedes si me lo permiten. Y nadie me ha dicho, no quiero que ore. O sea, todos dicen, adelante, por favor hágalo, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo nunca ando buscando por quién orar, sino es Dios quien los envía, y pues por la gracia de Dios es todo, mis hermanos. Pero el que me puso en la iglesia es Dios, y el que pone a todos los que están sirviendo en la iglesia es Dios, para que todos los que me están escuchando, todos los que sirven en la iglesia, palabra de vida, en el área que sea, en cualquier lugar, es un resultado de oración, es un resultado de que Dios te parece bien, como a quién pondremos aquí. A veces tenemos necesidades de algo y entonces nos ponemos a orar, yo me pongo a orar, Señor, muéstrame quién va a servir aquí. Y parece, desde luego, como te lo acabo de decir, no sientes que Dios te habló audiblemente, sientes en tu corazón que tal persona es la idónea y te acercas y casi siempre dices, estoy listo, pastor, porque Dios ya me lo había puesto. Entonces Dios obra de los dos lados, pone en el corazón, sí, yo quiero servir, y el otro, ¿no? Y si no viene de Dios, bueno, pues ahí
dices, no hay fruto, pues vamos a tener que cambiar y pues Señor, yo sigo orando. Pero tiene que haber fruto, mi hermano, o sea, un fruto de una unción en la cual Dios te pone a servir para Él. Porque ¿para qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Para que le sirviera. Pero aquí vemos que llega un momento en que Core quería decir por qué Moisés es el único que Dios escogió y Aarón. Y entonces se jaló a 250 personas, o sea, 4 de ellos, en total 4 convencieron a 250. Y esos 250 cayeron en la murmuración, o sea, me refiero, porque esto se empezó a gestar ahí en el pueblo de Dios, y empezaron todos a comentar seguramente la murmuración, y sí, ¿por qué Moisés? ¿Y por qué no tú o yo o el otro? Y crean las divisiones cuando Dios nos ama a todos y desea lo mejor para todos, mis hermanos. Y entonces dice en el versículo 16:5, cuando oyó esto Moisés, ¿sí?, se postró sobre su rostro, no dijo, espérame, a mí me puso Dios. No, agarró y se postró sobre su rostro y oró y dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Padre? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? O sea, Señor, si es tu voluntad que fulano de tal esté aquí, o sea, le habían dicho, a ver, yo creo que Moisés dijo, Señor, si es tu voluntad que Core, yo le entregue lo que estoy haciendo y que Core sea el que dirija junto con Abiram, junto con Datán o con On, Señor, que son los que se rebelaron, porque ya convencieron a 250, ¿no? Y entonces, después de que oró Moisés, fíjate, la contestación de Dios, que no la dice aquí en la Biblia, pero él se para firmemente, dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro, se postró sobre su rostro, yo me imagino que en tierra ahí, dijo, Señor, dime qué debo de hacer, Señor, ¿es tu voluntad esto? Y no, yo creo que Dios le dijo, ¿no? Le dijo lo siguiente, le dijo, y habló Core a todo su séquito diciendo, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló Core y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Hará que se acerque a él, al que él escogiera, él lo acercará así. Eso decía Core. Y habló Core a todo su séquito. ¿A quién era su séquito? Imagínate, 250 personas ahí diciendo, nosotros también somos santos y podemos hacer lo mismo que hace Moisés, y Moisés no puede estar encima de nosotros, ¿no? Esa es la posición del socialismo, ¿no? O sea, la posición de esto, que finalmente Dios ha establecido un orden en la iglesia y es el orden santo y es correcto. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué puso a fulano? ¿Por qué hay pastores que tienen iglesias muy grandes? ¿Por qué hay otros que pueden estar abriendo varias al mismo tiempo? ¿Por qué hay esto? No, mira, Dios sabe, a cada uno nos da conforme a su capacidad. Entonces, en la iglesia, cuando se nos han ido varios así, dices, Señor, tú eres el único que decide sobre este lugar. Y mira, para gloria de Dios, el Señor vuelve a enviar nuevas ovejas y nuevos rebaños, de los cuales nos gozamos. Pero tenemos que tener cuidado de no desviarnos, porque estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento nos sirven de ejemplo para no caer en situaciones similares nosotros en la iglesia, ¿sí? Entonces, Core dijo, vamos a hacer esto. Mañana mostrará Jehová quién es suyo, o sea, a quién elige y quién es santo. Todos son suyos, pero quiénes son santos para dirigir esto. Y hará que se acerque a él al que él escogiera. Él lo acercará así. Tú piensas en todo ese séquito de 250.
Las palabras de Core parecían muy espirituales y muy apegadas a Dios. Vamos a hacer esto. Mañana vamos a presentarnos aquí y Dios va a decidir quién es suyo y quién es santo, ¿no? Y dice en el versículo 6, haced esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito, ¿sí? Y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová. O sea, ¿qué significaba poner incienso delante de Jehová, mis hermanos? ¿Qué es el incienso? Las oraciones. ¿Quién puede ponerse delante de Jehová y orar y que Jehová lo esté escuchando? Amén. Ese es un sacerdote. En una palabra estaba diciendo, vamos a poner fuego y vamos a ponernos delante de Dios y ahí vamos a ver quiénes son sacerdotes y quiénes no. Y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. ¿Sí? Esto os baste, hijos de Leví. ¿Sí? ¿Hijos de qué? De Leví. ¿Quién era la tribu de Leví? Los que Dios había decidido que sirvieran para que no faltara nada a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que podían hablar con Dios y recibir de Dios, ¿sí?, las instrucciones como lo eran los profetas, ¿no? Fíjate que los sacerdotes eran siempre el grupo escogido. En el Nuevo Testamento, pues todos somos sacerdotes y todos nos habla, pero eso no quita que Dios ha puesto un orden en la iglesia, ¿no? O sea, en la iglesia, ¿por qué? Porque así le ha placido a Dios. Hace un rato mi esposa mencionaba, vean aquí en Apocalipsis, dile al ángel de la iglesia tal. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pues el pastor, el responsable de ahí, pero aún nos puso Dios apóstoles, otros evangelistas, esos 5 ministerios que tienen que ver con todo. De ahí también emana todos los que administran, los que sirven, todo es puesto por Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces dijo Moisés a Core, oír ahora, hijos de Leví, ¿eh? Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de toda la congregación de Israel, o sea, de todas las 11 tribus que quedaban, ¿sí? ¿Sí? Os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Y te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. O sea, ya Dios te puso en el cuerpo en algo. Ahora espera, si Dios te va a cambiar de ese lugar y te va a poner en otro lugar, entonces Dios es porque el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo, mis hermanos. Nuestra cabeza es Jesucristo. Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los que administran, los que sirven, todos estamos en el cuerpo, todos en diferentes lugares del cuerpo, pero somos parte del cuerpo. Pero la cabeza es la única que manda es la cabeza, y en este caso la cabeza es Cristo, es el único que manda en la iglesia. Y entonces, para ejercer el sacerdocio, versículo 11, por tanto tú, le dice Moisés, tú y todo tu séquito sois los que se juntan contra Dios. O sea, ¿tú crees que tus 250 que convencieron es porque tienen la razón? Es porque tienen la razón. O sea, se están poniendo contra de Dios porque yo creo que Moisés les dijo, yo estoy aquí porque Dios me puso, porque Dios trató conmigo 40 años en prepararme para ser manso, como dice la palabra, y Moisés era un hombre manso, ¿sí? Y dice,
y te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, que eran el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Porque para que se diera eso, mis hermanos, es que hubo mucha murmuración en el pueblo. Y también sucede en las iglesias, o sea, en las iglesias los grupos cuando se juntan, se reúnen, debemos buscar reunirnos para edificarnos, para hablar de la palabra, cantar cánticos, orar juntos, pero no caer en la murmuración, porque hace mucho daño. Entonces, por eso, mis hermanos, debemos evitar totalmente las murmuraciones. No está mal reunirse, es una gran bendición. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba, sobre la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón y llena toda la vestidura, porque ahí envía bendición y vida eterna a Dios. Como el rocío de Hermón que viene sobre el monte de Sión, ahí donde estamos todos, ahí ese rocío nos cubre a todos, y mis hermanos, todos somos bendecidos, ¿sí? Y entonces dice, ¿qué es Aarón para que venga si Dios lo puso ahí? Si Dios decidiera que fue Aarón y sus hijos los que fueran los sacerdotes, ¿sí? Y eso es lo que debemos evitar en la iglesia, mis hermanos, evitar la murmuración. Y dice versículo, mira, yo te voy a decir un pequeño paréntesis aquí. Yo a veces noto cuando somos muy comentados en las mesas, en las casas de algunos hermanos, y que somos comentados en el buen sentido correcto, y a veces somos comentados como murmuración de que el pastor está haciendo esto y debe hacer esto, y que no está, y que no aquello, y que nomás viene tal día, y ay, sí, se empieza a formar todo eso. Créeme, mi hermano, que yo desde que me vine a Valle estoy orando porque Dios también diga que si es correcto, no es correcto. Entonces, pues yo lo consulté con el hermano Wayne. Hermano, es que es viajar para mí, ya cumplo, en aquel entonces no cuánto, cuando le pregunté, no sé qué edad tenía, pero hoy pues estoy por cumplir 71 años, mis hermanos. Entonces manejar, digo, ¿será el Señor? Entonces el hermano Wayne dijo, si usted deja la iglesia sin la voluntad de Dios, cometió un grave error, hermano. Usted tiene que dejar la iglesia cuando Dios haga la obra. Él dirá cuándo y cuándo debe de hacerlo. No es por sus impulsos. Y entonces, dice en el versículo 12, envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, imagínate la instrucción de Moisés, que era la cabeza que Dios había puesto en la carne, para que ya moviera a todos. Entonces él, cuando Moisés mandaba a llamar, dice, tráeme a fulano, aquella persona, te está llamando Moisés, y la gente iba adelante, ¿no? Y estos ya estaban tan sublevados, ¿sí?, que dijeron, no vamos a ir, nosotros no vamos a ir, no te tenemos por qué obedecer, Moisés. Cuando Moisés, el cargo que tenía era porque Dios lo había puesto en ese lugar de autoridad. ¿Quién lo había puesto? Lo había puesto Dios. Entonces ellos estaban, estas dos personas, Datán, ¿sí?, y Abiram, estos cuando dijeron, no vamos a ir, Moisés, porque no te vamos a hacer caso a ti, no es que le estuvieran haciendo caso a Moisés, estaban diciéndole a Dios, yo no voy a ir contigo. Estaban en contra de Dios, ¿sí? Y entonces dice aquí, versículo 13, otro reclamo que se ha haber gestado y que lo hemos visto. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, que se llama Egipto. O sea, ellos decían, es correcto que nos haya sacado de una tierra donde fluye leche y miel. O sea, ya estaban en contra de Moisés totalmente, ya estaban en contra de Moisés. O sea, ya nada entraba, ¿no? Y entonces,
Me acuerdo una época que se nos fue un grupo grande de la iglesia porque 2 personas ahí juntaron un equipito de 4 o 6 y convencieron a muchos y todo. Y de repente yo invité a un pastor amigo y entonces ese pastor amigo conocía a algunos de la iglesia de nosotros, pero los que ya estaban sublevados, ¿no? Y entonces me acuerdo que este pastor se me acercó y me dijo, oye pastor, oye Joaquín, dice, ¿qué problemas traes? Dice, porque ellos dicen que las cosas están muy mal aquí en esta iglesia, que están muy mal. Y dije, mira, no están mal. O sea, están sublevados y todo lo que ya se hace ya suena mal, ya no suena correcto, ya están muy llenos, muy entenebrecidos en su mente, no hay nada, aquí se sigue dando la sana doctrina y todo, pero así que es que esta iglesia ya está muy mal, es todo el resultado de la murmuración, ¿sí? Y entonces cuando estos contestan, no era cierto, no es verdad, o sea, estamos leyendo algo donde Core y estos 2, Datán y Abiram, ¿sí? Estaban aliados con Core porque ellos querían ser los santos de Dios, que fueran en lugar de Moisés. Entonces, ¿qué tenía que ver la tierra de Egipto? Nada. Simplemente ya estaban llenos de contaminación y la murmuración, ¿no? Por eso a mí me gustan algunos hermanos que dicen, ni me digas, me vas a traer algo, no, me vas a poner a pensar y me vas a traer aquí ideas y voy a empezar a formarlas. Y dice que es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, o sea, tú nos trajiste y aquí nos vamos a morir ahora. O sea, esto iba tan mal que nos sacaste de un lugar perfecto y ahora nos trajiste a morir aquí. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. El instrumento para sacarlos fue Moisés. ¿Pero quién los sacó? Dios. Entonces, ¿y contra quién estaban hablando? Contra Dios. Pero para ellos era Moisés, ¿no? Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, o sea, te das el lujo de decir que venga Datán y que venga Abiram y que vengan acá conmigo, ¿sí? Que vengan ellos 2. Datán nos mandas, ya estaban bien contaminados contra Dios. Entonces piensen esto, todo lo que estés en contra en la iglesia de algo que hizo el pastor, estás en contra de la decisión de Dios. Estás en contra de la decisión de Dios. Y yo a veces cuando digo, es que yo creo que lo debía hacer, hazlo bien, y de repente, oye, que esto que yo te diría que no fuera él, y mira, yo digo, más obedece. O dame elementos para que me digas por qué no está bien mi instrucción, ¿no? Pero no podemos estar diciendo no está bien, ¿sí? Dice en el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, la que prometiste, Moisés. Pues él no la prometió, se la prometió Dios. Se la prometió Dios al pueblo a través de Moisés, ¿sí? Ni nos has dado heredades de tierras, o sea, y viñas, o sea, andamos aquí en el desierto y no tenemos ni herencia. ¿Y para qué la quieres si te vas a morir? Como dice el hermano, güey, no es malo ser rico, lo malo es morir rico, ¿sí? Entonces, dice, y les dice, no subiremos a verte, Moisés, no vamos a obedecerte a ti. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos les he hecho mal. Señor, yo no les he hecho mal, y yo creo que el Señor estaba muy claro. Yo sé que no, Moisés. Como hombre has tenido tus errores, pero ese es un asunto que yo, el único que puede poner orden en una iglesia es Dios, ¿sí? Después dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón.
y tomar cada uno su incensario, o sea, su oración, y poner incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. Recuerda, ¿por qué lo hacían así? Porque el incienso significa la oración, ¿sí? Cada uno con su incensario, los 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Aarón solito, como decir, Dios me escogió a mí para que yo fuera, ¿sí? Cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Core había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Ahora imagínate, ahora no nomás los 250, sino todo el pueblo ahí viendo qué iba a pasar, pero apoyando a Core, ¿no? Y 250 con su incensario, o sea, todos nosotros estamos a favor de Core y a favor de este señor, que estos dos hombres, Abiram y Datán, ¿sí? Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de esta congregación, dice, versículo 20, y Jehová, el único que manda, habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de esta congregación, Moisés y Aarón, y los voy a consumir en un momento. O sea, Dios iba a consumir a todo el pueblo por estar apoyando la idea de Core, de Datán y de Abiram. Y a esos 250 que se sentían especiales, también desde luego los iba a destruir. ¿Y qué hizo en ese momento Moisés y Aarón? Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿sí? No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? No es un solo hombre el que pecó. No fue Coreb el que hizo el pecado, Señor. ¿Por qué te aireas si los otros simplemente a lo mejor vinieron a ver? Pero yo sé que están apoyando ya, porque ya los contaminaron. Entonces Jehová habló con Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Core, Datán y de Abiram. Apártense de la tienda de ellos. Toda la congregación no esté cerca de la casa de ellos, ¿sí? Y entonces Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, ¿sí? Y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no vayas a perecer en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y de Abiram de alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Imagínate, yo digo, ay Señor, ¿qué culpa a veces tienen los niños? ¿Qué culpa tienen a veces los niños? ¿Por qué Dios se pusieron ahí orgullosos diciendo aquí nos ponemos enfrente, ¿no? Nos ponemos enfrente de todos. Y dices, ¿por qué los niños? Y dijo Moisés, en esto conocerá que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. En esto sabéis que fue Dios quien envió a Moisés. Versículo 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, ¿qué estaba diciendo? Si estos hombres mueren de edad, de otra cosa, ¿sí? Si ellos mueren
si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos, o sea, de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. ¿Dónde está el Seol? En el centro de la tierra. ¿Qué es el Seol? El infierno. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, mis hermanos, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Pues sí, mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Ni modo que Moisés abra la tierra. Fue Dios quien abrió la tierra para tragar a estos con todas sus familias. Dice en el 35, en el 16:35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 que se habían dejado contaminar, mis hermanos. O sea, tú puedas decirle a Dios: no fue idea mía, fue idea de este que empezó a hablar. No murmures en la iglesia de Dios, porque murmuras contra Dios. Si el pastor o el servidor se equivoca en algo, es una cuenta entre Dios, el servidor de Dios, porque el pastor es un servidor, la esposa del pastor es servidora de Dios. Los que están sirviendo en la iglesia, todos desde los edecanes y todos los que sirven y que están acomodando las sillas, recibiendo a las personas en la librería, en la tiendita, en todo, en el sonido, los de la alabanza, donde todos estén ahí, mi hermano, todo lo puso Dios. Si algo está mal, también se lo va a decir al pastor: cambia a fulano, a sutano, pero no murmures, porque todos los que se unieron a ese grupo de murmuración, los 250 también perecieron, ¿sí? Porque dice en el 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, estos se pusieron con el incienso y decir: vas a ver cómo nosotros también somos sacerdotes, ¿sí? Entonces, Dios hace toda la obra. Entonces, terminando de consumir a los 250, Jehová habló con Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tomen los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. ¿Pecaron contra quién? Contra su alma. Qué tremendo. Y el sacerdote dice: los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos de delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel.
los incensarios que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. ¿Sí? O sea, servirán para cubrir de piso en el altar. Y el sacerdote del altar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Core y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Qué tremendo. Fíjate, voy a leerlo otra vez. Para recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Core y como su séquito, sus 250, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros le dieron muerte al pueblo de Jehová. Ay, bueno, están viendo que fue Dios. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, ya no los acabes, Señor, ya este pueblo está, ahora fueron a reclamarles diciendo: por su culpa murió Core y 250. No fue culpa de ellos, fue toda la rebelión, que porque Dios, están en contra de Dios, ¿sí? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación sobre el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y paró la mortandad. ¿Cuándo volvió a haber esta segunda mortandad? Cuando fueron a reclamar que por ellos había muerto Core, Abirán y Datán, y que por ellos habían matado a los 250 murmuradores. Todas estas cosas sucedieron, mis hermanos, para que no murmuremos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. En la de Core, ¿cuántos murieron? 250 más los otros 3, Datán, Abirán y Core. ¿Y cuántos murieron en esta? 14,700. Si no se paran ellos, guiados por Dios, entre los muertos y los vivos, y los limpian con el fuego del incienso ahí, y los limpian y los santifican, Dios sigue terminando con ellos. Después volvió Aarón y a Moisés a la puerta del tabernáculo cuando la mortandad había cesado. Mis hermanos, esta historia de Core es una historia dura, pero que nos manda una señal de que tenemos que tener temor de Dios. Si Dios te puso en una parte del cuerpo, tú tienes que estar contento en esa parte del cuerpo. Porque un tiempo eres pie y no eres mano, no serás del cuerpo. A ver, pregúntale a tu pie si él se siente parte de tu cuerpo. Pues va a decir que sí. Así te debes de sentir, estés donde estés.
Ten un corazón limpio y Dios te va a ubicar siempre y te va a dar lo mejor de Él, porque Dios es bueno. Dios es bueno y desea lo mejor para ti y para mí, mi hermano, en el nombre de Jesús. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios único, santo y verdadero, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Señor, mi Señor Jesucristo. Tú eres quien gobierna la iglesia, que te paseas en los 7 candeleros de oro, Señor, donde nos enseñas, Señor, a ser humildes, Señor, no tomando nuestra propia gloria, sino la gloria que solo te pertenece a ti, Señor, dártela a ti, la gloria es tuya, la honra, la alabanza, todo tú eres el digno de ser alabado, de ser exaltado. No permitas que estas envidias entren en nuestros corazones, estas envidias entren en la iglesia y que murmuremos, Padre, que se haga todo conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues no dejes de anotarte que este sábado tenemos a las 7 de la noche. Trata de ser puntual, ¿sí? Para que estemos todos reunidos, tengamos todo el servicio. Todo sea una gran bendición. Gracias, Beatriz, gracias a todos. A Cristo sea la gloria, siempre por los siglos de los siglos. Él es el único que debe ser exaltado. Gracias a Dios. Y a Eli, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Sara, gloria a Dios, exactamente. Todo es para su gloria y para su honra. En el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia de Dios, mis hermanos, esté con ustedes. La comunión con el Espíritu Santo esté todo tiempo. Y que el poder de Dios los cubra con su poder para que nos libre de todo mal. Sí. Gracias, Georgette, gracias a todos mis hermanos. Dios me los bendice mucho, entonces estamos ahí para vernos este sábado a las 7 de la noche. Si no has apartado tu lugar, todavía tenemos el día de mañana para que apartes tu lugar o que ahí hables con los teléfonos que aparecen para reservar, que son tres hermanas que son muy bendecidas y que quieren servir a Dios, que está Katy Camarillo, está Lulú y también ahí está por Lorena. Entonces todas estas 3 mujeres de Dios están listas para anotarte y que te pongas de acuerdo para los 200 pesos. Y más importante que nada, no dejes de orar por los nuevos, por favor, mi hermano. No dejes de orar por los nuevos. Y aquellos que están llevando nuevos, no dejen de orar por ellos, para que pase a ser la fiesta más importante que hayan tenido en su vida, un encuentro con Jesucristo. Muy importante, mis hermanos. Y si le vas a ser bendecido si invitaste a alguien y tú le pusiste los 200 pesos. Vas a ser grandemente bendecido. ¿Sí? Dios me los bendice mucho. Que descansen. Bye.